Antes de convertirse en Daddy Yankee, antes de llenar estadios y antes de ser presentado como uno de los padres del reggaetón, existió Ramón Luis Ayala Rodríguez, un joven puertorriqueño que creció rodeado de música, limitaciones económicas y una realidad social en la que los sueños parecían reservados para quienes nacían lejos del barrio. Ramón nació el 3 de febrero de 1976 en San Juan, Puerto Rico. Durante su infancia estuvo vinculado a sectores populares como Villa Kennedy, un entorno que posteriormente aparecería de manera simbólica en su música, en su manera de hablar y en la disciplina con la que protegió su vida privada. No creció dentro de una familia perteneciente a la élite económica, ni tuvo ante sí un camino seguro hacia la fama. Su universo estaba formado por calles densamente pobladas, ritmos caribeños, música urbana, iglesias, pequeños comercios y familias que aprendían a sobrevivir apoyándose unas a otras. Su padre era percusionista de salsa, mientras que otros miembros de su entorno familiar también estaban relacionados con la música. Por eso, el sonido nunca fue algo ajeno para Ramón. Era parte de la vida cotidiana, de las celebraciones y de la identidad cultural puertorriqueña. Sin embargo, durante sus primeros años, su gran sueño no era convertirse en cantante. Quería ser jugador profesional de béisbol. Para aquel joven, el deporte representaba una posible salida. El béisbol podía ofrecerle reconocimiento, estabilidad económica y la oportunidad de abandonar las limitaciones que observaba a su alrededor. Pero un episodio violento alteró definitivamente aquella dirección. Siendo todavía joven, Ramón resultó herido de bala en una pierna. El proyectil permaneció alojado en su cuerpo y sus aspiraciones deportivas se desvanecieron. Durante mucho tiempo, esa herida pudo ser interpretada únicamente como una tragedia. Sin embargo, Daddy Yankee acabaría reconociendo que el disparo también lo empujó hacia la música. Aquello que destruyó un sueño terminó obligándolo a construir otro. La experiencia dejó una huella más profunda que la cicatriz física. Cuando una persona comprende desde joven que el futuro puede desaparecer en cuestión de segundos, suele desarrollar una necesidad intensa de control. Aprende a no depender de la suerte, a trabajar antes de que llegue la oportunidad y a desconfiar de todo aquello que no puede manejar. En Daddy Yankee, esa necesidad se transformó en disciplina, ambición y reserva emocional. Comenzó a cantar y rapear durante la adolescencia, cuando la música urbana puertorriqueña todavía circulaba principalmente en espacios clandestinos. El género que más tarde sería conocido mundialmente como reggaetón era visto con desconfianza. Sus letras eran cuestionadas, sus intérpretes eran perseguidos y muchas grabaciones se distribuían de mano en mano, lejos de las grandes compañías. Ramón entró en ese movimiento cuando todavía no prometía riqueza. Lo hizo porque encontró allí una voz. En aquellas canciones podía contar lo que ocurría en la calle, describir la desigualdad y convertir la frustración en ritmo. Trabajó con productores y artistas de la escena underground, especialmente con DJ Playero, mientras aprendía que en la música no bastaba con tener talento. También había que saber negociar, producir, administrar y defender el propio nombre. En 1995, lanzó de manera independiente su primer álbum, No Mercy. El disco no lo convirtió inmediatamente en una estrella internacional, pero le permitió demostrar que era capaz de construir un proyecto propio. Años más tarde fundaría su sello, El Cartel Records, convirtiéndose no solo en intérprete, sino también en empresario. La imagen de hombre fuerte comenzó a formarse muy pronto. Daddy Yankee hablaba con seguridad, evitaba mostrar debilidad y proyectaba la sensación de que siempre sabía cuál sería su siguiente movimiento. No obstante, detrás de esa fortaleza, también podía existir el miedo de quien ya había visto desaparecer un sueño. Ese miedo ayuda a comprender algunas de las contradicciones que marcarían su vida adulta. Ramón quería proteger a su familia, pero al mismo tiempo debía viajar constantemente. Deseaba conservar su intimidad, aunque su carrera dependía de la exposición. Quería tener el control de lo que había construido, pero compartiría durante décadas decisiones familiares y empresariales con la mujer que se convertiría en su esposa.
Miredis González apareció en su vida antes de que existiera el imperio. No conoció únicamente al artista famoso, sino también al muchacho que buscaba una oportunidad y que todavía no sabía si la música le permitiría mantener a su familia. Ambos comenzaron su relación siendo muy jóvenes y se casaron en 1995, cuando Ramón tenía alrededor de 19 años. Aquella decisión no fue tomada en medio de flashes, alfombras rojas, ni contratos millonarios. Fue la unión de dos personas que todavía estaban construyendo su identidad. Miredis estuvo presente durante los años de incertidumbre y posteriormente participaría en la estructura empresarial que rodeaba al cantante. Por esa razón, su historia nunca fue únicamente romántica. Desde el principio, amor, familia, trabajo, dinero y supervivencia quedaron unidos. Daddy Yankee solía mantener a su esposa y a sus hijos lejos del centro del espectáculo. Aquella discreción fue interpretada como una prueba de estabilidad. Mientras otros artistas convertían sus romances en parte de su promoción, él protegía su hogar detrás de un muro de silencio. Pero el silencio puede tener dos significados. Puede ser una forma de cuidar algo valioso, aunque también puede ocultar conversaciones aplazadas, resentimientos acumulados y problemas que nadie se atreve a nombrar. Durante décadas, el público observó la imagen de una familia aparentemente sólida, pero conoció muy poco de lo que realmente sucedía dentro de ella. Las mismas características que permitieron a Ramón sobrevivir: la ambición, la disciplina, la obsesión por mantener el control y la resistencia a mostrar vulnerabilidad, pudieron convertirse con el tiempo en obstáculos emocionales. El hombre Pasospre, capaz de dirigir un imperio, tal vez no siempre sabía cómo detenerse, escuchar o admitir que algo se estaba rompiendo. Y mientras Daddy Yankee comenzaba a conquistar el mundo, Ramón Ayala entraba en una vida en la que cada éxito aumentaría también la distancia entre el joven del barrio y el hombre que había prometido proteger su hogar. El crecimiento de Daddy Yankee no ocurrió de la noche a la mañana. Antes del reconocimiento mundial existieron años de grabaciones, presentaciones pequeñas y colaboraciones dentro del movimiento urbano puertorriqueño. Su ascenso fue el resultado de una estrategia constante: observar el mercado, perfeccionar su sonido y entender que el reggaetón necesitaba dejar de ser tratado como un fenómeno marginal. En 2002, el álbum elcangri.com amplió su presencia entre el público latino. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 2004 con Barrio Fino. El disco encabezó durante 24 semanas la lista Top Latin Albums de Billboard, y Gasolina se convirtió en la canción que llevó el reggaetón desde los barrios puertorriqueños hasta emisoras, discotecas y escenarios de numerosos países. Gasolina no fue simplemente un éxito musical. Representó un cambio cultural. Millones de personas que nunca habían escuchado la palabra reggaetón comenzaron a reconocer su ritmo. Daddy Yankee dejó de ser únicamente una figura puertorriqueña y se convirtió en el rostro internacional de un género que durante años había sido despreciado. El muchacho que no había podido llegar al béisbol profesional estaba conquistando un terreno todavía mayor. Con el éxito, llegaron premios, giras internacionales, negocios y una presión difícil de imaginar. Daddy Yankee debía demostrar constantemente que no era una moda pasajera. Cada canción era comparada con la anterior. Cada álbum debía superar cifras y cada presentación tenía que confirmar su posición como el Big Boss. Su figura pública fue cuidadosamente construida. Aparecía como un hombre seguro, disciplinado y cercano a sus raíces. No solía involucrarse abiertamente en conflictos personales y evitaba ofrecer detalles excesivos sobre su matrimonio. Esa combinación de autoridad y misterio fortaleció su imagen. Mientras Daddy Yankee se transformaba en una marca internacional, Miredis González permanecía a su lado y desempeñaba funciones importantes en el entorno empresarial. Ante el público, ella era la mujer que había acompañado al artista desde antes de la fama. No era presentada como una pareja llegada después del éxito, sino como una parte fundamental de la historia. Durante años, esa narrativa resultó poderosa.
El hombre que conquistó el mundo seguía junto a la mujer que lo conoció cuando no tenía nada. Pero sostener una historia perfecta puede convertirse en una carga. La fama eliminó gran parte de la libertad de la familia. Las decisiones privadas podían afectar contratos, inversiones y reputaciones. Una discusión conyugal ya no era simplemente un problema entre dos personas. Podía involucrar empresas, empleados, abogados y millones de dólares. A ello se sumaban las ausencias. Las giras obligaban al cantante a pasar largos periodos fuera de casa. La promoción internacional exigía entrevistas, viajes, grabaciones y compromisos. Aunque la riqueza ofrecía comodidades, no podía reemplazar el tiempo compartido. El éxito también modificó la estructura de poder dentro de la relación. Ramón ya no era únicamente esposo y padre. Era el centro de una organización comercial. Su nombre sostenía compañías, espectáculos y contratos. Al mismo tiempo, Miredis no era solo su esposa. Había participado en la administración de negocios vinculados a la carrera del artista. Cuando el amor y el trabajo ocupan el mismo espacio, una crisis sentimental puede convertirse inmediatamente en una crisis financiera. Cada decisión empresarial puede ser interpretada como una falta de confianza, y cada desacuerdo matrimonial puede trasladarse a una sala de juntas. La carrera de Daddy Yankee siguió creciendo. Lanzó discos como El Cartel, The Big Boss, Mundial, Prestige y King Daddy. Se adaptó a los cambios de la industria sin perder por completo su identidad. Cuando aparecieron nuevas generaciones de artistas urbanos, logró mantenerse vigente. En 2017 participó junto a Luis Fonsi en Despacito, una colaboración que alcanzó una dimensión histórica. La canción llegó al primer puesto del Billboard Hot 100 y convirtió nuevamente a Daddy Yankee en protagonista de un fenómeno mundial. En junio de ese año, se convirtió además en el primer artista latino en ocupar el primer lugar global de Spotify. Para el público, Daddy Yankee parecía haber vencido todas las batallas. Había sobrevivido a la violencia, transformado un género, construido un imperio y conservado aparentemente su familia. Sin embargo, el éxito exige mantener una maquinaria que nunca se detiene. Y cuanto mayor se vuelve esa maquinaria, más difícil resulta distinguir dónde termina la persona y dónde comienza el personaje. La necesidad de control que había ayudado a Ramón a superar su juventud pudo intensificarse. Un artista que administra su nombre como una empresa aprende a revisar cada detalle, a proteger sus activos y a desconfiar de cualquier movimiento inesperado. En el mundo empresarial, esa actitud es una ventaja. Dentro del matrimonio, puede ser percibida como distancia o rigidez. Por otra parte, la persona que comparte la vida con una celebridad puede sentir que su propia identidad queda reducida al papel de acompañante. Aunque Miredis ocupaba una posición relevante dentro de los negocios, ante la opinión pública siempre era la esposa de Daddy Yankee. Su esfuerzo, sus decisiones y su perspectiva rara vez recibían la misma atención. No existen elementos públicos suficientes para afirmar que esta diferencia provocó el divorcio. Sin embargo, permite comprender por qué una relación de casi 3 décadas podía contener tensiones que el público no alcanzaba a ver. En marzo de 2022, Daddy Yankee anunció que se retiraría de los escenarios después del álbum Legendaddy y de su gira de despedida. Su última serie de conciertos concluyó en Puerto Rico en diciembre de 2023. Allí declaró que comenzaba una nueva etapa centrada en su fe cristiana. Parecía el momento perfecto para regresar al hogar. Después de tantos años de viajes, Ramón podía abandonar el personaje, recuperar el tiempo perdido y vivir con mayor tranquilidad. Pero ocurrió algo inesperado. Precisamente cuando el ruido de los escenarios comenzó a apagarse, los problemas privados se hicieron imposibles de ignorar. Tal vez la actividad constante había funcionado durante años como una barrera. Mientras existían discos, giras y proyectos, no había tiempo para observar las heridas. Cuando llegó el silencio, la pareja tuvo que enfrentarse a todo aquello que había quedado pendiente. Daddy Yankee había conseguido controlar su carrera, sus lanzamientos y su imagen pública. Pero ya no podía controlar el destino de su matrimonio. La historia de Daddy Yankee y Miredis González
comenzó mucho antes de la fama internacional. Se casaron en 1995 y formaron una familia cuando ambos eran muy jóvenes. Durante casi 3 décadas, fueron considerados uno de los matrimonios más estables del entretenimiento latino. La pareja tuvo 2 hijos en común, Jessa Ellis y Jeremy. Daddy Yankee también es padre de Yamilet, nacida de una relación anterior cuando él todavía era adolescente. A pesar de la popularidad del cantante, la familia mantuvo durante años un perfil relativamente discreto. En entrevistas y publicaciones ocasionales, Mireди se refería al artista con orgullo. Por su parte, Daddy Yankee reconocía que ella había estado presente desde los tiempos difíciles. La narrativa pública era la de una pareja que había crecido unida. Del barrio al éxito, de la incertidumbre al imperio y de la juventud a la madurez. Pero nadie permanece igual durante 30 años. El joven Ramón que se casó en 1995 no era el mismo hombre que posteriormente llenaría estadios. Miredis tampoco era la misma mujer. Ambos atravesaron transformaciones personales, familiares y económicas. Criaron hijos, administraron negocios y vivieron bajo la presión permanente de la fama. La primera señal pública verdaderamente contundente apareció el 2 de diciembre de 2024. Daddy Yankee anunció que había recibido una solicitud de divorcio presentada por Miredis. En su comunicado explicó que, después de más de 2 décadas de matrimonio y de varios meses intentando salvar la relación, sus abogados habían respondido a la petición. También aseguró que respetaba la decisión de su esposa y que su familia continuaría siendo una prioridad. Aquellas palabras revelaron algo fundamental. La ruptura no había ocurrido de manera repentina. Mientras el público continuaba creyendo que el matrimonio se mantenía intacto, la pareja ya llevaba meses intentando salvarlo. La distancia emocional existía antes de que aparecieran los titulares. Daddy Yankee no señaló una infidelidad, ni describió una traición romántica. Tampoco reveló discusiones íntimas. Su mensaje fue cuidadoso y respetuoso. Por ello, atribuir la separación a una aventura amorosa sin pruebas sería irresponsable. La verdad confirmada era más sencilla y, al mismo tiempo, más dolorosa. Después de casi 30 años, Miredis había decidido terminar el matrimonio y Ramón reconocía que sus intentos de repararlo no habían sido suficientes. Poco después, el conflicto dejó de limitarse al terreno sentimental. En diciembre de 2024 surgió una disputa relacionada con las empresas Los Cangris Inc. y el Cartel Records. Daddy Yankee alegó que Miredis y su hermana, Ayeicha González, habían realizado transferencias no autorizadas por alrededor de $100 millones desde cuentas corporativas. La defensa de las mujeres cuestionó las acusaciones y el asunto pasó a los tribunales. Es importante expresarlo con precisión. Se trataba de alegaciones presentadas dentro de un litigio, no de una condena penal que demostrara automáticamente culpabilidad. Sin embargo, el episodio cambió la percepción pública de la separación. Lo que parecía un divorcio manejado con respeto, se transformó en una batalla por el control de compañías, documentos y activos. El matrimonio y el imperio empresarial habían estado entrelazados durante tanto tiempo que resultaba imposible dividir uno sin afectar al otro. Las partes alcanzaron inicialmente acuerdos para que Daddy Yankee recuperara el control de determinadas estructuras corporativas, mientras se establecían mecanismos de supervisión financiera. Pero las disputas continuaron durante 2025. El divorcio quedó oficialmente completado el 18 de febrero de 2025. Durante una audiencia virtual, ambas partes aceptaron la disolución por ruptura irreparable, poniendo fin legalmente a una relación que había durado casi 3 décadas. La expresión ruptura irreparable fue jurídicamente clara, pero emocionalmente dejó muchas preguntas. ¿Qué puede convertir una vida compartida en algo imposible de reparar? ¿Fue el desgaste provocado por el trabajo? ¿La pérdida de confianza empresarial? ¿Diferencias acumuladas durante años? ¿O simplemente 2 personas que dejaron de reconocerse después de haber cambiado demasiado? Solo ellos conocen la respuesta completa. En marzo de 2025, Daddy Yankee presentó otra demanda que reclamaba cientos de millones de dólares por supuestos daños vinculados a la gestión empresarial.
Meses después, apareció además un litigio relacionado con el uso de marcas y nombres comerciales. En agosto de 2025, otra acción legal alegó la eliminación de información corporativa y solicitó $12 millones en daños. El 10 de octubre de 2025, se informó de un acuerdo total y definitivo en el caso federal relacionado con las marcas. Ese cierre no borró la historia, pero permitió que al menos una parte del enfrentamiento legal quedara resuelta. Para los hijos, la situación debió de ser especialmente delicada. Ya no se trataba únicamente de aceptar la separación de sus padres. También debían observar cómo una historia familiar privada se convertía en un espectáculo público, con abogados, acusaciones financieras y comentarios constantes en las redes sociales. La discreción que Daddy Yankee había defendido durante décadas desapareció en cuestión de semanas. Esta es quizá una de las mayores ironías de su historia. Durante años protegió el matrimonio evitando hablar de él. Pero cuando la relación terminó, el conflicto económico obligó a exponer aspectos que el público nunca había conocido. No se confirmó públicamente que el divorcio fuera provocado por una infidelidad. Tampoco se demostró que una sola persona fuera responsable de todo el fracaso. Lo que sí pudo observarse fue una pérdida profunda de confianza. Cuando dos esposos dejan de confiar el uno en el otro, la reconciliación ya resulta difícil. Cuando además administran juntos un patrimonio de enorme valor, cada conversación puede convertirse en una negociación, y cada silencio puede ser interpretado como una amenaza. El matrimonio de Daddy Yankee y Meredith no se derrumbó porque faltara una historia compartida. Se derrumbó a pesar de tenerla, y esa puede ser la verdad más dolorosa. Haber comenzado juntos, haber criado una familia, haber sobrevivido a la pobreza y haber construido un imperio no garantiza que dos personas puedan permanecer unidas para siempre. Un año después de la disolución legal del matrimonio, Daddy Yankee no apareció ante las cámaras para confesar una aventura secreta ni para revelar una traición sentimental demostrada. La verdad que terminó haciéndose visible fue más compleja. La relación llevaba tiempo rota. Los esfuerzos privados no habían conseguido salvarla y la pérdida de confianza había alcanzado también el corazón de sus negocios. Durante años, millones de seguidores imaginaron que Meredith era el punto estable detrás de Daddy Yankee. Ella ya había estado presente desde antes de la fama y participó en el crecimiento del proyecto empresarial. Por eso, cuando el divorcio fue anunciado, parte del público no quiso creerlo. La situación se volvió todavía más dolorosa cuando comenzaron las demandas. Algunos seguidores apoyaron al artista y aceptaron inmediatamente sus alegaciones financieras. Otros defendieron a Meredith y criticaron que una mujer que había acompañado al cantante durante décadas fuera presentada repentinamente como una adversaria. También hubo quienes consideraron que ambas partes debían resolver sus diferencias sin convertir a la familia en un espectáculo. Pero los documentos judiciales hicieron imposible mantener la antigua imagen de perfección. Daddy Yankee tuvo que pagar un precio emocional y reputacional. El hombre que siempre había proyectado control apareció en medio de una situación que escapaba de sus manos. Su matrimonio terminó. Su estructura empresarial fue cuestionada y su vida privada quedó sometida a una exposición que durante décadas había intentado evitar. Meredith también pagó un precio. Pasó de ser vista como la compañera leal del artista a convertirse en objeto de acusaciones públicas y juicios instantáneos. Independientemente del resultado de cada proceso, su nombre quedó asociado a uno de los divorcios más polémicos de la música latina. La familia perdió la tranquilidad. El público perdió la ilusión de un matrimonio invulnerable. Y Daddy Yankee descubrió que el éxito no ofrece inmunidad contra el fracaso sentimental. Sin embargo, reducir toda su vida al divorcio sería injusto. Daddy Yankee transformó la historia de la música latina. Ayudó a convertir un género perseguido y marginado en un movimiento global. Su trabajo abrió puertas para numerosos artistas urbanos y demostró que la identidad puertorriqueña podía ocupar los primeros lugares de las listas internacionales sin renunciar completamente a su idioma. Su legado no desaparece porque su matrimonio haya terminado. La separación tampoco convierte automáticamente 30 años de relación en una mentira. Hubo una vida compartida, hijos, decisiones,
sacrificios y proyectos construidos en común. Que el final haya sido conflictivo no significa que todos los momentos anteriores fueran falsos. La gran equivocación pudo haber sido creer que la fortaleza consistía en no mostrar nunca las grietas. Daddy Yankee pasó gran parte de su carrera protegiendo su intimidad y proyectando una figura invencible. Esa estrategia le permitió mantener a su familia lejos de muchos escándalos, pero también creó una imagen demasiado perfecta. Cuando llegó la ruptura, el contraste resultó devastador. Su refugio público durante la crisis ha sido la fe. Desde su retiro de los grandes escenarios en diciembre de 2023, Ramón ha hablado de una transformación espiritual. En vez de presentar el divorcio como el final absoluto de su vida, lo ha situado dentro de un proceso de cambio personal. Esto no elimina sus posibles errores, ni resuelve automáticamente las heridas de su familia. La fe no puede utilizarse para borrar responsabilidades, pero puede convertirse en una herramienta para reconocer límites, aceptar pérdidas y aprender a vivir sin el control que durante años pareció indispensable. La verdad que todos sospechábamos no es necesariamente que existiera una persona oculta, una doble vida o una traición romántica. Hasta ahora, no existen pruebas públicas suficientes para afirmar algo semejante. La verdad es que detrás de la imagen del matrimonio perfecto existía una relación desgastada. Daddy Yankee admitió que había intentado salvarla durante meses. La solicitud de divorcio presentada por Meredith confirmó que ella ya no veía posible continuar. Los procesos judiciales posteriores demostraron que la ruptura no era únicamente emocional. Existía también una profunda disputa sobre el control, la información y el patrimonio empresarial. Tal vez Ramón comprendió demasiado tarde que dirigir una carrera no es lo mismo que sostener un matrimonio. En la música podía planificar cada lanzamiento, corregir cada mezcla y decidir cuándo subir al escenario. En el amor, en cambio, ninguna persona puede obligar a la otra a permanecer. Las mismas cualidades que lo llevaron a la cima, ambición, resistencia, disciplina y necesidad de control, pudieron hacerlo menos flexible dentro de su vida privada. Esta interpretación no es una acusación, sino una lectura posible de una trayectoria en la que trabajo y familia permanecieron unidos durante demasiado tiempo. Daddy Yankee ganó fama, dinero y reconocimiento mundial. Pero el precio más alto no apareció en una lista de gastos. Fue perder a la persona que había recorrido junto a él casi todo el camino. Ahora, separado legalmente de Meredith y obligado a reconstruir su vida fuera del matrimonio, Ramón Ayala se encuentra frente a una prueba diferente. Ya no necesita demostrar que puede conquistar el mundo. Necesita descubrir quién es cuando el escenario se apaga, cuando el personaje deja de protegerlo y cuando la familia que parecía inseparable adopta una nueva forma. El público puede juzgarlo, admirarlo o cuestionarlo. Sin embargo, su historia deja una enseñanza que supera el escándalo. Ningún éxito profesional puede sustituir la confianza. Ninguna fortuna garantiza estabilidad emocional. Y ninguna imagen pública revela por completo lo que sucede detrás de una puerta cerrada. Daddy Yankee seguirá siendo una figura fundamental del reggaetón. Sus canciones continuarán sonando y su influencia permanecerá en generaciones de artistas. Pero su divorcio ha añadido una dimensión más humana a su legado. El Big Boss, que parecía capaz de controlarlo todo, también perdió una batalla. Y quizá la revelación más sincera no sea una confesión pronunciada en una entrevista, sino la realidad que quedó expuesta después del divorcio. Detrás del ícono existía un hombre herido, aferrado a su fe, obligado a aceptar que algunos imperios pueden reorganizarse en los tribunales, pero ciertos vínculos, una vez destruidos, no pueden recuperarse con dinero, fama ni poder. Al final, esta no es únicamente la historia del derrumbe de un matrimonio. Es la historia de dos jóvenes que comenzaron juntos sin imaginar hasta dónde llegarían. De una familia que vivió bajo el peso de una figura mundial y de un hombre que conquistó la industria musical, pero no logró impedir que su relación más antigua llegara a su fin. Un año después, Daddy Yankee no necesita revelar cada secreto para que comprendamos la verdad. La verdad ya está en lo que perdió, en lo que decidió callar y en la forma en que ahora intenta comenzar de nuevo.